Temas presentes. Voces muy calificadas para debatir los temas que importan aquí y ahora. Conduce Jorge Traverso. Temas presentes. Es una presentación de Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catún nace Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli. Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fusereb, ahorrás, creces. IMP, medicina personalizada, líderes en medicina privada. Señores, este es uno de los temas sobre los cuales no hay que informar demasiado, en el sentido de por qué intercambiar información e intercambiar sobre todo conceptos, ¿verdad? Reflexiones. Es uno de los temas que merece en la actualidad nacional que todos meditemos en profundidad. Lo dijimos en el momento en que fue instalado en la superficie a través de las expresiones del presidente José Mujica. Es un tema para tomar muy en serio, pero es un tema para reflexionar muy en serio, es un tema para debatir, es una situación que alude a una situación que es dramática no solamente en nuestro país, sino en el mundo, donde se han buscado soluciones que no han sido hasta el momento las más efectivas que yo sepa. Estamos hablando de la legalización de la venta de marihuana y la regularización de su consumo. Esta mañana vamos a traer a dos personas que tienen posiciones diferentes, uno por sí y otro por no. Dos personas que están calificadas en el sentido que han atendido este tema lo suficientemente, ni que hablar el doctor Alberto Scavarelli, que ha estado en foros internacionales como Naciones Unidas y OEA trabajando este asunto, que ha sido además el presidente de la Junta Nacional de Drogas del Uruguay, y a quien estamos dando la bienvenida. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Un gusto estar por aquí. Y está también con nosotros el diputado Sebastián Sabini, docente, y además de docente, diputado del Movimiento de Participación Popular, que concretamente representa la idea política, o por lo menos el sector de apoyo del presidente José Mujica. ¿Cuándo comenzó, diputado Sabini, a interesarse sobre este tema? Antes que nada, buen día para los dos. ¿Cómo está, Sebastián? Hola, buenos días. Bueno, en realidad siempre digo, y a veces parece un poco paradójico, pero nunca fue el principal tema de mi atención. Realmente, básicamente los temas de educación es lo que he trabajado a lo largo de toda mi vida, porque esa es mi profesión. Ahora, luego, estando en el Parlamento, a partir de algunos planteos y de algunas cosas que fueron pasando, nos fuimos metiendo en el tema con cierta preocupación, más allá de ciertas ideas previas que uno tenía con respecto al tema y convicciones personales. Ahora, llegado a este punto, creo que no tengo dudas de lo erróneo que ha sido la política internacional, porque esto no es una política que haya fijado Uruguay, digamos, por designio divino, ¿no? Sino que hubo movimientos políticos muy fuertes en favor de esta política que es continental y que es internacional, que se basa en la prohibición y en un sistema que busca algunos objetivos como reducir el consumo de drogas que ha fracasado. Y eso es la principal consecuencia que podemos ver, es decir, la salud de las personas es peor que antes de que se aplicara esta política. Claro, en este caso específico lo que se ha expresado por el presidente Mujica es que se pretende de esta manera, digamos, que bajar la influencia que tienen las bocas de venta de pasta base, ¿verdad? Con la venta de marihuana. Sí, digamos, hay un efecto bastante conocido que se denomina el efecto góndola, que tiene que ver con la unión de mercados. Ahora, ese es uno de los elementos, ¿sí? La unión de mercados entre drogas más nocivas para la salud o más dañinas y drogas menos dañinas para la salud. Cuando hablamos de dañinas nos referimos a dos elementos, ¿no? El poder adictivo de una sustancia
y el efecto que provocan esa sustancia una vez introducida al organismo en las personas, ¿sí? Y digamos, esto ha sido estudiado ingentemente por básicamente universidades en Estados Unidos, por la Academia Nacional de Estados Unidos o por algunas publicaciones que uno puede encontrar, y realmente llama la atención que desde el punto de vista científico uno se encuentra con drogas dañinas y que generan mucha dependencia, como por ejemplo el tabaco o el alcohol, y desde el punto de vista racional y científico analizamos qué ocurre con el cannabis y vemos que en esos dos elementos por lo menos están digamos por debajo de cualquiera de estas dos sustancias, y podría traer aquí la investigación de la revista Lancet o la Academia Nacional de Estados Unidos, y uno se encuentra con que esto es así. Entonces, ¿por qué si desde el punto de vista médico estos elementos funcionan de esta forma, tenemos esta política hacia el cannabis? Y creo que acá es donde opera básicamente la cultura y bueno, y algunas políticas que luego iremos desarrollando. Bien, doctor Alberto Scabanelli, ¿cuándo se empezó a interesar por estos temas? Bueno, fue un tema, bueno, primero mi formación es abogado, sí, claro, en el área penal, y cuando voy a asumir la prosecretaría de la Presidencia, en el segundo gobierno de Sanguinetti, este tema en la transición fue un tema fundamental. Me acuerdo que el propio Perti, me acuerdo que vino a plantearnos la importancia de este tema en el mundo, y bueno, ahí en la transición empezamos a armar un equipo para trabajar en esto, y luego ya en el gobierno trajimos gente del exterior, tratando de armar una política pública sin vinculación a partidos políticos, y a partir de ahí comenzó una peripecia inesperada, porque luego de eso terminamos presidiendo Naciones Unidas y OEA simultáneamente para el tema de drogas y delito organizado y el área de reducción de la demanda, así que llevamos mucho tiempo. No tenemos ninguna actividad profesional vinculada a esta actualmente, aunque sí estamos dando permanentemente conferencias de estos temas en lo académico y aquí afuera del país. A pesar de que está negativamente en una posición negativa a la iniciativa del presidente Mujica, ¿usted considera que es de alto valor debatir estos temas? Absolutamente, con una condición que me parece trascendente, que es la desvinculación de los partidos políticos como estructura de debate. Creo que una cosa es el debate de alta política que puede hacerse desde los partidos políticos, y otro es el hacer trincheras políticas para partir a debatir casi en forma estereotipada. El Uruguay tiene un déficit tremendo, absolutamente tremendo. Lo propusimos en un proyecto de ley que parece que va a volver a estar. Uruguay no tiene una Comisión Nacional de Bioética. Entonces hoy se discute la disposición final de los embriones humanos, la clonación, la eutanasia, la eugenesia, el aborto, el tema de las drogas. En todos los países importantes donde la civilización está plasmada en legislación, y Uruguay es de ese rango de país, tiene una Comisión Nacional de Bioética al más alto nivel. Entonces uno discute sobre insumos, claro, ya debatidos en el país, desde lo científico, lo filosófico, lo ético y hasta lo religioso. El Uruguay tiene ese déficit tremendo, por eso es buena esta oportunidad. Ahí está, vamos a ver cómo el presidente José Mujica presentaba este tema. Teniendo en cuenta que se dice que hay como 130.000 personas que esporádicamente consumen marihuana, proceder al estanco de la producción y distribución por parte del Estado de la marihuana para que eso no quede más en la clandestinidad. Ello significa que el eventual comprador de futuros cigarros tendrá que presentar en algunos lugares que se establezcan la identidad. No se le va a vender cantidad, uno no va a ir a un almacén y va a comprar cigarros de marihuana. En determinados lugares, una dosis, y tendrá que devolver las boquillas de esos cigarros cada vez que va a comprar. Y cuando intenta trasvasar determinada dosis, bueno, entonces hay que plantearse el tratamiento. Bien, así lo explicaba el presidente Mujica. También el ministro de Defensa, Fernández Huidobro, dio una explicación que tiene que ver con la posición oficial sobre este tema que lanzaba a la consideración pública. No solamente uruguaya, porque esto ha tenido también a nivel internacional repercusiones, algunas negativas, pero algunas muy positivas,
como por ejemplo una columna en la revista Time, expresiones del premio Nobel Mario Vargas Llosa, expresiones recientes incluso de Juanes, que estará dentro de poco aquí en Montevideo, todas apoyando y calificando de valiente esta propuesta de nuestro gobierno. Nosotros hemos tenido en cuenta los tratados internacionales, las relaciones con nuestros vecinos y los temas diplomáticos que hay que tener en cuenta para un paso de esta naturaleza, especialmente a la luz de que no sea esta legalización o hasta cuándo o hasta el momento en que la legalización de esta droga sea internacional. Tenemos que tomar medidas para no afectar a los países vecinos ni ser acusados de una especie de centro de fabricación y distribución internacional de drogas. Por lo tanto, y por esos motivos, nada más que por esos motivos, nos parece mejor el control del Estado sobre la producción de dicha droga. Expresiones del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro. ¿Por qué sí? Diputado, ¿por qué sí a esta iniciativa? ¿Por qué sintonizar? ¿Estamos en condiciones, el Uruguay, un país tan pequeño, de desarrollar algo así? Bueno, Uruguay tiene experiencia de control de producción de drogas por parte del Estado. Sí, quizás el alcohol sea el ejemplo más interesante. Ahora, la propuesta que se realizó va al fondo del asunto y que tiene que ver con terminar con el mercado negro y con el narcotráfico, en este caso de marihuana. Porque lo que estamos haciendo es obligar a los consumidores a ir a buscar una boca. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de control sobre la sustancia que consumen, no sabemos la calidad que consumen, obviamente el precio lo domina el narcotráfico, en función de sus intereses, y a su vez no tenemos recursos estatales para desarrollar políticas sanitarias. Esto es, políticas de prevención, políticas de educación y políticas de información sobre cuáles son las consecuencias de los consumos, porque la marihuana, como cualquier otra droga, puede ser nociva para la salud, y esto no es una novedad. Y yo siempre digo, cuando uno habla de estos temas, parecería, y un argumento que se pone de parte de algunos, sobre todo legisladores, es que se está promoviendo el consumo. Ahora la pregunta es, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Porque en realidad, para cualquier adolescente menor de 18 años, y los mayores también, pero para cualquier menor hoy es muy fácil conseguir marihuana, y lo hace en condiciones totalmente desreguladas, ¿sí? Entonces, queremos que cambie esa política en donde el Estado y no el narcotráfico regule el mercado. Eso nos va a permitir, por ejemplo, hacer una trazabilidad de la calidad de la sustancia, tener recursos para hacer políticas sanitarias y, en última instancia, establecer los parámetros de consumo. Es decir, nosotros podríamos aplicar al alcohol, al cannabis, las mismas regulaciones que aplicamos, por ejemplo, al tabaco, las mismas regulaciones que aplicamos, por ejemplo, al alcohol. Y esto no significa promover, justamente lo que significa es regular el consumo. En el caso del tabaco, nosotros asistimos durante muchas décadas cómo las corporaciones tabacaleras internacionales establecían el cómo. Bueno, ahora por suerte es el Estado el que establece el cómo. Creo que tenemos que tener una línea similar con el alcohol. Y en esa línea es que en la que estamos trabajando en relación al cannabis, y de allí la necesidad que tenemos para debatir sobre estos temas, y yo comparto lo que decía Schiavarelli, en cuanto a la cuestión cultural, porque cuando discutimos de drogas hay un componente cultural gigantesco que predetermina en mucho la discusión que estamos dando. Alberto Schiavarelli, ¿por qué no? Digo, cuando uno ve este tema y lo piensa en la parroquia de la región, sí, tiene una visión.
cuando lo piensa en el hemisferio tiene una visión. Ahora, cuando las Naciones Unidas, que es la totalidad del mundo, y donde el área de reducción de la demanda en materia de drogas de las Naciones Unidas tiene una posición sobre esto, cuando la Sociedad Mundial de Psiquiatría, 200.000 psiquiatras del mundo, 193 países, nuestras sociedades de psiquiatrías a las que yo dije, lo primero que dije, y recuerdo que fue en su programa, de que así como cuando el presidente Valle hizo algún comentario de esto, si era de mi partido, cuando me enteré de este tema, digo, si esta ley sale, yo comienzo con un cuadernito en una esquina a promover un referéndum derogatorio. Digo, aquí estamos partiendo de temas muy complejos, porque la misma argumentación que se da para este asunto se podría llevar al extremo de cualquiera de las otras sustancias, ¿verdad? Tanto la cocaína, la heroína, lo que viene ahora que no habla nadie, que es las metanfetaminas, las drogas sintéticas que vienen en blister, como quien viene un producto médico cualquiera, y que ya se están entrando a producir en la Argentina, que va a ser un cambio radical, que fue el mismo que se produjo en Europa. Entonces aquí el tema está, primero, dejar claro, como lo ha dicho la Sociedad de Psiquiatría, la Asociación Mundial de Psiquiatría, el NIDA, que es el instituto mundial más importante sobre drogas del mundo en Estados Unidos, y el Observatorio de Drogas de Europa, que está, de la Unión Europea, que está en Portugal, organismos con los que estoy bastante relacionado, es el que alimenta la posición de los países, y los países alimentan esa posición. No es verdad que la marihuana sea una droga común, porque además hay decenas de variedades de marihuana. La marihuana con que se drogaba un hippie en el 60, comparada con la de hoy es 20 veces más poderosa. Y si la marihuana se pasa a una resina, puede llegar a tener hasta un 60 y un 70% de THC arriba. Es decir, estas simplificaciones son muy peligrosas. Yo primero que nada, no solo por respeto a mi interlocutor, sino a quienes hablan de estos temas, yo siempre presumo la buena fe. Yo no tengo duda que aquí nadie, ni un gobierno, ni nadie va a querer promover esto para ver cómo podemos hacer para arruinar gente. Pero un daño ya está hecho en forma terrible. Yo vengo ahora de Nueva Helvecia, una reunión con más de 800 muchachos, y nos decían los docentes, oye, chiquilines de 10, 11, 12 años a los que se les quiere hablar sobre esto, y se les ha puesto en la cabeza el concepto erróneo, absolutamente falso, de que es posible fumar 30, 40 cigarrillos por mes y no pasa nada. Digo, ¿cómo se habla para un chiquilín de este tema? Es verdad, no todo el que consume una droga queda como adicto, no todo el consumidor de marihuana pasa a otro producto, aunque sí al psicofármaco de regulación, porque no puede evitar el control de psicofármacos autorrecetados o no, para poder dormir, para la ansiedad, para la antidepresión, todas las cosas que tiene para la depresión, todo este tema, sino que además está dando un mensaje fuertísimo de desestructuración. El país tiene 47.000 muchachos naciendo por año. Nos preocupamos por la atención prenatal, nos preocupamos por darle que las madres amamanten a sus hijos hasta los 2 años. Ahora esta maravilla de la leche con hierro para que los muchachos fortalezcan su sistema neurológico. Y resulta que ahora vamos al camino de darle la sustancia, que entre otras condiciones, en un país donde la deserción, donde tener a los muchachos sentados estudiando, es un drama porque tenemos un 25% de gente que no quiere saber nada. Bueno, lo que le estamos dando es una de las sustancias típicamente amotivacionales, pero además con una serie de factores. Hoy, para los que tenemos cierta experiencia en este tema, por los centros de tratamiento del mundo, uno puede identificar a un consumidor de marihuana constante, un individuo de los 30 a 40 cigarrillos. Digo, hay una desconstructuración. Hay otro debate que va a ser muy importante. La policía, hoy para entrar a la policía hay que hacerse un examen para ver si hay metabolitos de consumo. Entonces yo cuando se hablan de estos temas, yo tengo que aclarar que no tengo ningún interés económico, ni material, ni profesional en este tema, porque si no de algún modo estoy echando agua para mi molino. También en este tema hay que dejar claro, cuando se discute por la droga en sí misma, o porque uno está buscando un modo de consumo o de suministro, que es muy importante tener en cuenta. Y la última gran mentira en este asunto, el gran error de este asunto, que lo hablé hasta con el ministro del Interior. La mitad de los consumidores en Uruguay hoy con una droga restringida, jurídica y éticamente restringida, esa ley la redacté yo, con gente de todos los partidos políticos de primer nivel, la Suprema Corte, las cátedras, en el año 98. Hoy, la mitad del consumo, por lo menos, está en manos de los menores de edad. Quiere decir que, si es que no aumenta después de la pérdida de este efecto de protección, que significa el factor ético,
y va a aumentar, porque si no nadie repartiría muestras gratis en los supermercados de las cosas. Aun cuando se congelaran el 50%, el mercado negro de los menores de edad seguirá intacto como ahora. Y de los mayores son los que habrá que registrar, que quiero ver cuántos se van a registrar, de los mayores que no se registren y son consumidores, seguirán alimentándose. ¿De quién? De la gente que comprará los cigarrillos sellados para vender en el mercado, y de un mercado negro y contrabando de drogas y tráfico que vendrá de la región con mucho más fuerza, porque tiene dónde esconder en el Pedregal productos de este tipo. Por eso me parece que hay elementos que no son ciertos y que requieren, ahí sí, una gran firmeza desde la presunción de la buena fe, que no discuto, pero desde el peor de los errores, porque como decía mi abuela, el camino al infierno está empedrado de las mejores intenciones. ¿Qué diría, Sebastián, frente a este panorama? ¿Alguna de las cosas mencionadas recién? Bueno, muchas cosas, ¿no? En primer lugar, comparto la preocupación por la sintetización de las drogas. Y acá de lo que estamos hablando no es de drogas sintéticas, aunque esa realidad existe. Pondría el ejemplo de Gran Bretaña, donde se comercializa una droga en base al cannabis y tiene un efecto adictivo muy grande por la existencia del tetrahidrocannabinol. Es decir, cuando se sintetiza una droga, esos problemas están. Ahora nosotros no estamos hablando de una droga sintetizada, sino lo que estamos hablando es de regular la producción de una planta. Por supuesto que puede haber modificaciones genéticas, y es parte del control que se debería aplicar si tenemos una regulación, por ejemplo, un control sobre las semillas. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es la siguiente. Hoy, un joven uruguayo de 15 años, si quiere conseguir marihuana, ¿lo consigue sí o no? Sí, lo consigue en donde quiera, lo consigue con sus amigos, lo consigue en el barrio, lo consigue en la puerta del liceo. Entonces, hemos fallado en esa política, ¿sí?, de intentar que la sustancia no llegue a la gente. Tenemos, sí, 130.000 consumidores, seguramente haya algún subregistro por ahí. Ahora, ¿qué hacemos con otras drogas que efectivamente son muy dañinas para la salud y no le aplicamos esta política? ¿Sí? Y en realidad las vendemos, les cobramos impuestos, muchas veces no hacemos políticas sanitarias. Y de lo que estamos hablando es de romper con un esquema que en realidad nos ha traído muchos problemas sanitarios. Por ejemplo, la estigmatización, ¿sí?, la estigmatización de los consumidores. Yo le diría, de esos 130.000, por supuesto que hay consumidores problemáticos. Ahora, la enorme mayoría de los consumidores de marihuana no son consumidores problemáticos. Tienen una vida normal, trabajan, van a estudiar, tienen su familia, no tienen problemas con su estudio, no tienen problemas de autoestima. Entonces, la estigmatización es un problema también derivado de esta política prohibicionista. Y con respecto a los organismos internacionales, bueno, son los organismos internacionales los que han propuesto esta política. No me extrañaría absolutamente nada que se opongan a cambiar esta política cuando hay formidables lobbies internacionales que viven de una política prohibicionista, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el combate al narcotráfico. Ahora, ¿qué nos ha dejado a América Latina el combate al narcotráfico? Como productores de cocaína y de marihuana. Y nos ha dejado muertes, y nos ha dejado violencia, y nos ha dejado lavado de activos, y nos ha dejado delitos asociados. Eso es lo que ha dejado a América Latina el combate propuesto hasta ahora al narcotráfico. Es más, nos ha dejado zonas, barrios enteros en control del narcotráfico. Entonces, la política contra el narcotráfico ha sido absolutamente ineficaz hacia los objetivos que se buscaban. Uno ve estas políticas alternativas en Portugal, en Holanda. ¿Qué efectos ha tenido en el consumo? Bueno, son países que están por debajo del promedio del resto de Europa. Están por debajo del promedio de Europa el consumo de estas drogas. Entonces, yo creo que también hay que moverse con las evidencias. Por supuesto, no los consumos no se definen únicamente por las políticas, ¿sí? Hay condicionamientos sociales, económicos, culturales que influyen.
Lo que en algunas culturas está penado y prohibido, en otras está promovido. Y déjenme poner el ejemplo del alcohol en la cultura muslímica, en el musulmán, ¿sí? En donde está penado, y hay ortodoxos que a través de los suras en el Corán dicen, bueno, el Corán nos dice que está prohibido el alcohol, ¿sí? Y en nuestra cultura occidental, judeocristiana, y en las familias uruguayas, el alcohol está bien visto, ¿sí? Entonces, esto que digo para el alcohol no se trata para pegarle al alcohol para levantar la marihuana, no, lo que tiene que ver es que hay cuestiones culturales, ¿sí? Que nos impiden ver con claridad por qué hacemos las cosas. Y en realidad, desde el punto de vista científico y racional, no hay argumentos que nos permitan decir que tratemos diferente a la marihuana que al alcohol o que al tabaco. Ahora, seguramente haya argumentos culturales, argumentos históricos. En Estados Unidos, luego de la década del 30, quedó un gran organismo de control del narcotráfico sin nada que hacer, de narcóticos mejor dicho, que se dedicaba al alcohol. Bueno, había que buscar algo para hacer. Y lo encontraron. Señores, vamos a hacer una pausa. En unos minutos volvemos con el doctor ya Alberto Scavarelli realizando su exposición a propósito de esto último que ha mencionado el diputado Sebastián Savini. Estamos en la mañana de Tiempo Presente en Temas Presentes. Temas Presentes. Voces muy calificadas para debatir los temas que importan aquí y ahora. Presentan Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catún Naci Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fuserep, ahorrás, creces. IMP, medicina personalizada, líderes en medicina privada. Cambio que responda a las necesidades. Cambio que nos ubique un paso adelante. Que no se agote. Seguridad no se compra ni se vende. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Un intangible valioso. Confianza se ofrece con hechos. La confianza se gana haciendo lo que se promete. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Íconos del progreso. Íconos del progreso. Un país es una trama de íconos que representan su historia, su cultura y su progreso. En Catún Naci Uruguay, invertimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en Zona América, en Costa Oriental y en Polo Oeste para que la industria logística continúe a la vanguardia. Somos Catún Naci Uruguay. Nos inspira un país. Adoptar decisiones responsables, simples y accesibles para proteger a la familia siempre asegura un futuro sin sobresaltos, favoreciendo además una elevada calidad de vida. Afíliese a Previsora Martinelli y disponga de la atención y garantías que ofrece el mayor complejo funerario del Uruguay. Previsora Martinelli, Canelones, esquina Barrio Zamorín, o por el teléfono 2418-1515. Ortopedia Universal cuenta con una completa línea de medias terapéuticas marca Civil, calidad de origen italiano. Fajas para columna de diseño sueco marca Special, pesarios y prótesis mamarias. Si usted tiene varices y aporta por DICE, tiene como beneficio 2 pares de medias elásticas cada 6 meses sin costo alguno. Ortopedia Universal, Bransen 2011, teléfono 2402-5215. El ahorro. Veo en las manos de nuestros hijos un sólido futuro como plazo fijo. ¿Qué seguridad ha de ofrecer? Pues tu capital debe crecer. Altos niveles de liquidez y trayectoria en lo que ves. Pero al momento de elegir, una mano extra debe existir para que realmente un socio te hagan sentir. La solidez de las grandes instituciones financieras y el espíritu de una cooperativa se pueden combinar. Fuserep, ahorras, creces. MP, medicina personalizada, líderes en medicina privada. Temas presentes, voces muy calificadas para debatir los temas que importan aquí y ahora.
Presentan Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catún nace Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fuserep, ahorrás, creces. IMP, medicina personalizada, líderes en medicina privada. Sí. Estamos, seguimos la conversación, ¿verdad? Y ha sido muy interesante para mí escuchar todo lo que se dijo fuera de micrófono. Pero estábamos en un punto muy interesante. ¿Es comparable lo de la marihuana con el alcohol, con el tabaco, digamos, con otras sustancias que pueden considerarse nocivas en la vida de las personas, doctor Schiavarelli? Bueno, primero que nada, que el problema del alcohol es el uso abusivo determinado y probado, ¿verdad? Es decir, el alcohol en sí, probado o tomado en dosis moderadas, no tiene ningún efecto. Segundo, que si comparamos la marihuana con el alcohol, hoy con los niveles de THC que se están produciendo, las nuevas semillas. El THC es el delta 9 tetrahidrocannabinol, es la sustancia básica que es la que produce, entre otros elementos que tiene el cannabis, sativa el factor de drogas como tal. Es la droga específica, es el THC tetrahidrocannabinol. Que por supuesto la ingeniería genética lo está llevando a desarrollos impresionantes y según el procesamiento, como decía, una resina que es el hashish, purificada hoy llega a tener en algunos casos el 80% de esa sustancia. Cuando, vuelvo a lo de los Beatles, que estaban en aquella época, mejor dicho, de los 60, estábamos en un 5 o 7%, a ver si nos entendemos. Claro. Estamos hablando de cosas distintas. Ahora, si comparamos marihuana con alcohol, como solución también tenemos que comparar marihuana con las otras drogas que tienen el mismo problema de impureza, como la pasta base, como la heroína, como la cocaína, es decir, el fenómeno de protección. El factor de los adolescentes que van a buscar drogas. Bueno, esta ley no está resolviendo nada porque a nadie se le ocurrió la locura de decir un muchacho de 17 años va a poder ir a comprar drogas. Cuando yo hice la ley, y perdón la primera persona... Pero nos preguntamos qué va a pasar con los menores de cualquier manera. Bueno, van a tener muchísimas facilidades de consumir, porque está claro de que van a haber muchísimas, como yo le decía al ministro de Interior hace pocos días, van a tener muchísimas más bocas y delivery para entregar algunos cigarrillos sellados. Porque hay gente que está en el consumo de la pasta base, al que la marihuana no tiene nada que ver como efecto en el consumo, que se va a notar, se va a registrar y se va a llevar sus 40 cigarrillos, y allí con 1.000 personas tendremos 40.000 cigarrillos a la venta, sellados de autoridad y calidad. Pero además va a seguir entrando la droga ilícita, porque Uruguay no tiene control de frontera aérea. Aunque radaricemos, no tenemos capacidad de interceptar un Cessna en vuelo transversal en el norte tirando 1 tonelada de marihuana desde un paquete. No hay forma de controlarlo. Nuestra capacidad es de control de boca de salida del país. Pero a lo que voy es que en Uruguay hay lo que se llama, como en todo el mundo, el policonsumo. Es cierto que ningún consumidor se transforma en dependiente. Pero también es absolutamente cierto que todos los dependientes y los adictos han terminado en situaciones críticas porque un día empezaron más del 47% en la experimentación del consumo de marihuana. Que no viene solo, porque cuando se asocia con alcohol hay ahí unas mezclas importantes. Ahora, yo lo que me parece que hay un debate que se agotó en el país, sí, después de la comunicación de las dos sociedades de psiquiatrías en Uruguay. Tanto la Sociedad de Psiquiatría de Adultos como la de Jóvenes y Adolescentes, que se suma a la de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Pensar que ese es un factor ideológico, en un país que si hoy hiciéramos las pesquisas de enfermedades mentales nos volveríamos amargados, porque realmente de la gente que está presa no quiero ni mencionar los números que nos darían, y de la gente que está en circulación no quiero ni mencionar las cosas que nos darían. En España la última medición es alarmante realmente. Entonces, el fenómeno de la patología dual, de que la marihuana es un gran protagonista, consiste en algo muy simple, Jorge. Hay una propensión al consumo que tiene como origen un problema mental ya desarrollado, no diagnosticado. Porque el drama de la atención mental, de la salud mental en Uruguay es gigantesco, al punto de que un individuo que se le detecta una enfermedad compleja, una esquizofrenia, la que fuera, el sistema mutual no tiene más recursos económicos que dar 30 días de internación y después que el padre, la madre o el que pueda lo atienda como pueda. Por un lado hay enfermedades mentales que generan la propensión al consumo.
Pero el otro tema, que es la patología dual, sobre la que hay material abundante, es cómo el consumo de sustancias, entre ellas la marihuana, que es la principal en este factor, por lo que tiene que ver con algunos temas vinculados a la sinapsis, cómo la marihuana tiene el factor desencadenante de enfermedades mentales, sobre todo las psicosis más profundas y la esquizofrenia. Entonces, cuando usted mencionó a Vargas Llosa, al que quiero entrañablemente y admiro entrañablemente, me fui a leer bien el artículo del País de Madrid. Vargas Llosa, un peruano brillante, en el Perú fue el primer país que yo aquí alarmé cuando estaba en este tema, que el fenómeno de la pasta base después de 3 años de consumo arrasa todas las políticas de seguridad pública y de educación si no se ataca con políticas psiquiátricas profundas. Vargas Llosa, este peruano, hoy está viviendo en España, no en Perú, primera cosa. Pero dice algo muy inteligente. Al final dice, claro está, dice él, que yo todo esto lo hago en el entendido de que tiene que haber una enorme capacidad de formación, lo que decía el diputado recién, de educación, yo le agrego de tratamiento, que es lo que dice Vargas Llosa, y de propósito de recuperación, porque este no es un tema ideológico. Si mañana aparece una dosis de un producto que el individuo consumió la sustancia que ustedes quieran, y al otro día toma una pastillita y el efecto se neutraliza 100%, ¿qué problema puede haber? Que la gente encuentre la forma de vivir que le parezca. En una sociedad que un suicida fallido, nadie lo castiga. Uno puede atentar hasta contra su propia vida. Es el derecho que uno tiene. Si alguien se quiere ahorcar y le falla el ahorcamiento, todos vamos, lo atendemos. Y si se rompió la rodilla, le hacemos le ponemos una prótesis. ¿Por qué? Porque cada cual en ese sentido tiene su derecho. Ahora, que nosotros no seamos claros y específicos en este riesgo. Y que Vargas Llosa nos diga esto desde la presunción de una realidad que ni lejos está en el mundo, no solo en Uruguay, y que además nos diga, Uruguay es fácil porque como es un país chico, no, mi amigo. Uruguay no va a ser nunca campo de experimentación de otros intereses. Y sobre eso yo no veo decir nada. Yo no veo decir nada de defender la soberanía del país, de que desde afuera algunas voces, sin peso específico en este tema, nos vengan a decir Uruguay es un país bárbaro, porque como somos poquitos, total, probamos con ellos. No, inadmisible totalmente. Diputado. No, yo creo que Uruguay está construyendo una alternativa propia. Justamente, si algo hemos hecho como país, ha sido seguir en el sistema internacional, y está bien que sea así. Pero, básicamente, de lo que se trata acá es de construir una perspectiva nacional del tema. No vamos a tomar un modelo acrítico, ni de Holanda, ni de España, ni de Portugal, ni siquiera de Estados Unidos. Creo que lo que tenemos que hacer es, en este caso específico del cannabis, y yo creo que algunos aspectos que tiene la ley hay que retomarlos porque no se han realizado, es bueno, ¿cuál es la potencialidad productiva que tiene el cannabis? ¿Sí? A nivel del uso recreativo, es quizás el más conocido, pero tenemos utilización médica, tenemos utilización productiva e industrial, todo lo que tiene que ver con la investigación científica, y esos elementos hoy están absolutamente dejados de lado. Ahora, el discurso del miedo, el discurso apocalíptico, nos trajo hasta acá. Esa es la principal conclusión que tenemos que sacar, y no ha resultado. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? Y hay que explorar otros caminos. Definitivamente no ha sido efectiva esta política, ¿sí? Algunas otras cosas. Yo creo que en este tema sí hay un enorme peso ideológico, porque las evidencias científicas indican otras cosas, ¿sí? En relación a la capacidad adictiva, y no significa que la marihuana no sea adictiva, ¿no? Tiene capacidad adictiva como todas las drogas, y no significa que no sea dañina, es una droga que genera daños en algunas personas. Ahora, lo mismo aplicamos al alcohol. Hay consumidores de marihuana que llevan una vida normal, y la gente lo tiene que entender, ¿sí? Consumen marihuana y tienen su vida normal. Nosotros en Uruguay tenemos un sistema regulatorio que descansa sobre los jueces. Es mentira que sea totalmente ilegal conseguir marihuana. Porque si uno planta en su casa y la convicción moral del juez
en función de su criterio de razonabilidad, le dice la convicción moral, es decir, sus convicciones morales. Sí. Eso creo que es un factor ideológico, ¿sí? Su convicción moral le dice al juez que vos tenés la sustancia, tenés la planta o la sustancia para tu consumo, eso es legal. Eso está permitido. Es el juez te lo permite. O sea, tenemos un sistema regulatorio que descansa en los jueces de este país. Lo que nosotros estamos proponiendo es, entre otras cosas, reducir esa discrecionalidad que hace que, bueno, que algunos jóvenes que tienen planta resulta que van presos y otros no. Y que hace que personas que tenían 10 gramos en su bolsillo estén presos por 10 gramos, y otros con medio kilo no. Y el factor determinante de que si esa persona termina o no presa es si puede tener efectivamente un ejercicio de su defensa. Y la mayoría de las veces los que van presos no. Y por último voy a decir, las resoluciones, los dictámenes judiciales están calcados. Y lo que dicen los dictámenes judiciales, lo que cambia son los nombres y las cantidades, es que detrás de todo consumidor hay un futuro traficante. ¿Sí? Entonces, ese criterio que hablaba de la presunción de inocencia, en realidad en drogas no lo estamos aplicando. Y tenemos un enorme problema porque hay cientos de personas presas en este país simplemente por ser consumidores. Y no son delincuentes, son consumidores. Entonces, esos elementos, que yo creo que la ley uruguaya tiene una gran virtud, que es ser muy permisiva en cuanto a no penalizar el consumo, tiene estas otras fallas que, más allá de este proyecto que se ha presentado por parte del Ejecutivo, las tenemos que resolver. Eso me llama la atención, ¿sabes, Sebastián? ¿Por qué en muchos países, la mayoría de los países, te diría, ustedes me pueden corregir, saben mucho más que yo, el consumo es penalizado y en el Uruguay no? Bueno, creo que Uruguay tiene una tradición ballista fuerte de, como hablaba recién Schiavarelli, de aceptar los derechos de las personas. Y el consumo es un derecho de las personas. Entonces, Uruguay es, si no me equivoco, el único país de América Latina que nunca penalizó el consumo de drogas. Y eso es una cosa muy buena porque nos permite ver las cosas desde otro lado. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas que penalizan el consumo? Y tenemos las cárceles llenas de presos que son consumidores. Estados Unidos es el país del mundo, o uno de los países del mundo, con mayor tasa de presos por población, ¿sí? Y la mayoría son consumidores. Ahora, ¿ha solucionado eso el problema de las drogas en Estados Unidos? No, definitivamente no, porque el problema de las drogas se asocia a los consumos problemáticos. Sí. Y como decía Schiavarelli, la mayoría de los consumidores no son consumidores problemáticos. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocar recursos sanitarios, políticas sanitarias, hacia ese porcentaje de personas que tienen consumos problemáticos. Ahora, no solo lo tenemos que hacer con el cannabis, tenemos que hacerlo con el alcohol. Y el Estado ha estado, valga la redundancia, aunque son palabras diferentes, muy omiso en este tema. No tenemos un sistema de tratamiento de los alcohólicos en el Uruguay, y hay 200.000 alcohólicos en Uruguay. Y hay 1,5 millones de consumidores de alcohol. Sí, sí. Y los menores tienen un alto consumo de alcohol, visible además. Y el alcohol es, según la encuesta nacional de drogas, la primera droga consumida. La droga número 1. Sí, sí. Eso creo que... Déjenme contarles algo. Ahí está. La actual legislación, yo soy redactor. Sí. Una de las cosas que se ha dicho es, bueno, pero hay una contradicción. Se permite consumir y no se permite comprar. Sí. ¿Qué nos llevó a la Suprema Corte de Justicia, a las cátedras de penal, de todos los representantes que nombraron cada líder político por cada país para hacer todo esto? Imaginemos una persona que encuentra un padre, una madre, un abuelo, encuentra a un muchacho de 18 años que en su dormitorio tiene consumo de drogas. Imaginemos una persona mayor de 18 años que dice no puedo más con las drogas. Porque ese razonamiento del alcohol habría que extrapolarlo a la pasta base, la cocaína, la heroína. ¿Por qué no vamos a dejar el alcohol? Liberemos los psicofármacos. ¿Por qué vamos a no liberar los psicofármacos? Ahora, con ese razonamiento, ¿por qué pusimos a texto expreso que se podía consumir y que además había una dosis mínima para consumo personal? Quiero hacer una precisión jurídica. No es la convicción moral ideológica a lo que se le pone a la ley. El fallo por convicción en derecho es
no quiero abusar de otro tema, porque además ha sido un debate precioso que estamos teniendo. La convicción es una convicción reglada. No es que yo soy católico y creo que estoy en contra, yo soy musulmán y creo que estoy en contra, yo soy hippie y estoy a favor. No. Los dos parámetros que tienen que ver con este tema. Primero, este tratamiento, que es muy difícil, a veces casi imposible porque es una enfermedad crónica cuando se complejiza. Hacerlo a la luz del sol es muy difícil. Imaginémonos que tendríamos que estar confesando la autoría de una conducta ilícita para obtener un tratamiento. O que la policía pudiera ir a investigar en los lugares de tratamiento a alguien que la ley dice que por haber consumido es delito. Nuestra legislación de este país, de aquí, está siendo tomada en muchas partes del mundo. Yo estoy dando charlas sobre eso muchas veces. Y cuando no pusimos cantidad, y ahora realmente me viene un escozor cuando veo que hablan de gramos, pero siempre he entendido que se hace de buena fe todo el mundo. No es lo mismo tener 10 gramos en la puerta de un liceo en un bolsillo, que llevarse 200 gramos de marihuana para consumir en el Valle de Ene en una semana de campamento. Entonces, si nosotros ponemos una cantidad, los coffee shop, que cada vez son menos en Holanda, no pueden tener más de 500 gramos. Entonces hay un sistema de retroalimentación de delivery que va, cuando llegan a los 400 gramos le van reponiendo. En el té cada vez hay menos, acabo de estar con el ministro de Salud Pública holandés en México hace poco tiempo atrás. Pero ese no es el tema. Lo que voy es, por favor no establezcamos una cuota mínima, porque no vamos a tener forma de controlar al individuo que va a estar parado en la puerta de un liceo, de una escuela, de un centro bailable, con el tope que le pusimos que repone a 2 cuadras con otro, aunque no sea consumidor. La ley es muy clara. Usted puede consumir y puede tener lo que un juez, no por su convicción mera, sino por lo que le informan los servicios técnicos del Poder Judicial. Le dicen, sí señor, usted es consumidor y es razonable. ¿Y cómo se sabe que es consumidor? Porque hoy uno va a cualquier farmacia en Estados Unidos y aquí están los metabolitos, los sistemas de análisis que no solo se hacen para el fútbol, ahora se hacen para el Ministerio del Interior. Y un individuo con una muestra puede saber hasta 6 meses atrás que consumió. Se terminó el misterio. Aquí hay 2 cosas que murieron: las investigaciones de paternidad a la antigua, porque el ADN desnuda al padre auténtico, y el hecho de yo consumí hace un montón de tiempo pero no consumo más, porque con una muestrita de orina yo sé todo lo que consumió 6 meses atrás. Entonces, sinceremos todo este tema. Y yo digo una cosa, Traverso, este debate recién comenzará. Yo quiero que esté vivo, quiero que sea inteligente como el de hoy, porque las cosas hay que debatirlas y hay que profundizarlas con la información. Ahora, no me digan que la Sociedad de Psiquiatría Uruguaya está ideologizada. No me digan que la Sociedad de Psiquiatría Mundial está ideologizada. No me digan que China comunista, los países árabes, los países africanos, Estados Unidos, Canadá y los franceses, por nombrar países, actúan en estos temas por ideologización. No vayamos a este tema porque es ofensivo, aunque no se quiera ofender. Porque el conocimiento científico lo está diciendo, y porque es mentira que haya una marihuana. Hay decenas de tipos de marihuana con niveles de adicción totalmente diferentes y con capacidad de daño neurológico totalmente diferente. Para cerrar este punto, Jorge, yo sé que nadie lo hace porque quiere, pero el daño que ya se causó a la chiquilinada joven y a los padres y docentes que tienen que hablar con los chiquilines cuando le dicen, no juegues con esto que es peligroso. Porque todo el que quedó en esto enganchado y en otras cosas empezó a ver qué pasaba. No juegues con esto, y el chiquilín le va a decir, a mí me están diciendo que 40 cigarrillos no hacen nada. Bueno, cuidado con estas cosas porque estamos causando un daño tremendo, un perjuicio irreparable, y vuelvo a insistir, Uruguay ni idea tiene de sus problemas de enfermedades mentales entre su gente, y en el tiempo que tenemos que motivacionar para que la gente promueva su acción, salimos de la leche con hierro para empezar a decirle ahora, empezarle a dar a la marihuana que no pasa nada. Señores, hacemos una brevísima pausa e ingresamos ya en la etapa de conclusiones en esta mañana a propósito de uno de los temas seguramente más atractivos que ha tenido y tiene en estos momentos en términos de debate nuestro país. Temas presentes. Voces muy calificadas para debatir los temas que importan aquí y ahora. Presentan Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catunas y Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fuserem, ahorrás, creces. IMP, medicina personalizada, líderes en medicina privada.
Cambio que responda a las necesidades. Cambio que nos ubique un paso adelante. Que no se agote. Seguridad no se compra ni se vende. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Un intangible valioso. Confianza se ofrece con hechos. La confianza se gana haciendo lo que se promete. Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor. Íconos del progreso. Íconos del progreso. Un país es una trama de íconos que representan su historia, su cultura y su progreso. En Catún Nazi Uruguay, invertimos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, en Zona América, en Costa Oriental y en Polo Oeste para que la industria logística continúe a la vanguardia. Somos Catún Nazi Uruguay. Nos inspira un país. Adoptar decisiones responsables, simples y accesibles para proteger a la familia siempre asegura un futuro sin sobresaltos, favoreciendo además una elevada calidad de vida. Afíliese a Previsora Martinelli y disponga de la atención y garantías que ofrece el mayor complejo funerario del Uruguay. Previsora Martinelli, Canelones, esquina Barrio Zamorín, o por el teléfono 2418 1515. Ortopedia Universal cuenta con una completa línea de medias terapéuticas marca Civil, calidad de origen italiano. Fajas para columna de diseño sueco marca Special, pesarios y prótesis mamarias. Si usted tiene varices y aporta por DICE, tiene como beneficio 2 pares de medias elásticas cada 6 meses sin costo alguno. Ortopedia Universal, Bransen 2011, teléfono 2402-5215. El ahorro. Veo en las manos de nuestros hijos un sólido futuro como plazo fijo. ¿Qué seguridad ha de ofrecer? Pues tu capital debe crecer. Altos niveles de liquidez y trayectoria en lo que ves. Pero al momento de elegir, una mano extra debe existir para que realmente un socio te hagan sentir. La solidez de las grandes instituciones financieras y el espíritu de una cooperativa se pueden combinar. Fuserep, ahorras, creces. MP, medicina personalizada. Líderes en medicina privada. Temas presentes. Voces muy calificadas para debatir los temas que importan aquí y ahora. Presentan Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catún Nazi Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fuserep, ahorrás, creces. Y MP, medicina personalizada, líderes en medicina privada. Señores, entramos en la etapa final. No fue un espectáculo lo que preparamos para esta mañana y no ha sido un espectáculo, digamos, de gente que golpeara la mesa y rechazara la opinión del otro, sino que ha sido básicamente de gente que se ha escuchado y que ha mantenido sus convicciones en esa línea que les decíamos nosotros desde el principio, desde que el presidente de la República estableciera esta idea, que era necesario reflexionar, pensar, no tener elementos rápidos ya como contestación y como un tema que hubiera sido suficientemente pensado, reflexionado por todos nosotros, sino que por el contrario, lo importante era escuchar, leer, observar los argumentos que se nos dieran, más allá de los argumentos propios que cada uno de nosotros puede tener, pero ser concesivos al otro, a la opinión del otro, concesivos en el sentido de escucharle, no necesariamente de asentir o de estar de acuerdo con lo que el otro dice, pero escucharle. Y creo que eso es lo que hemos hecho esta mañana. Claro, queda un aspecto muy importante como el del autocultivo que recién mencionaba el doctor Scavarelli, y que nos permite a todos también ingresar
en otro terreno que era aludido además por el diputado Sebastián Será Sabini. otro día y otro capítulo. Sí, porque eso tiene, digamos, su propio volumen, ¿no? Su propia dimensión. Vamos a entrar entonces a las conclusiones, queriendo nosotros acercarnos entonces y acercar argumentos, respuestas, elementos a la audiencia. ¿Por qué entonces sí a este proyecto que de pronto puede naufragar, según ha señalado el propio presidente de la República, de acuerdo a encuestas que parecen estar en desacuerdo con la iniciativa presentada? Pero ¿por qué deberíamos apoyar una iniciativa de esta naturaleza, diputado Sebastián Sabini? Fundamentalmente porque los seres humanos regulamos todas las cosas que nos hacen bien y que nos hacen mal. No las prohibimos. La prohibición es la madre de un montón de problemas que tenemos, ¿sí? Y nos planteamos, bueno, ¿qué hacemos con las cosas que afectan la salud de las personas? ¿Qué hacemos con la comida? ¿Qué hacemos con las drogas? ¿Qué hacemos con un sinfín de actividades que realizan los seres humanos? Y no es prohibirlas, es regularlas. Porque en la regulación viene la solución a algunos de los problemas que planteaba el propio Schiavarelli. Si yo tengo una diversidad muy grande de cannabis, que yo nunca dije lo contrario, que no existiera, tener una regulación me va a permitir decirle a las personas, esta planta se puede producir, esta planta no se puede producir. Si yo tengo regulación sobre las sustancias y pues sobre los puntos de venta, puedo decir, a vos te puedo vender, a vos no te puedo vender. Y puedo decir a la gente, acá podés consumir y acá no podés consumir. Y puedo desarrollar talleres y propuestas en los centros de estudio para decirle, chiquilines, si toman alcohol les va a pasar esto, si fumás tabaco es muy probable que tengas cáncer a los X años, y si fumás marihuana tenés estos problemas. No tenés que estudiar, quiero decir, bajo los efectos del consumo. Claro. Si sos una persona embarazada, no tenés que consumir. Si sos menor, no tenés que consumir porque afecta a tu desarrollo. Entonces, la política que hemos llevado hasta este momento, que es una política del miedo, profundamente desinformativa y perjudicial para la salud. Entonces, veamos qué hicimos hasta ahora y corrijamos eso. Corrijámoslo porque en realidad, realmente, diciéndole, y no lo ha hecho hoy Schiavarelli, por suerte, pero diciéndole a los jóvenes, la marihuana te mata, los que perdemos somos los adultos, porque los jóvenes saben que la marihuana no mata. No mata. No mata en el sentido material, ¿sí? Es una sustancia dañina como lo es el alcohol, como lo es el tabaco, y su consumo puede traer consecuencias negativas. Puede, en la enorme mayoría no lo hace. Ahora, eso no significa ni pararnos en el lado de la promoción, que no lo hacemos, y esto sí lo quiero decir con firmeza, el Estado y el gobierno no está promoviendo el consumo. Lo que estamos diciendo es regulemos algo que está mal regulado, que no nos está dando consecuencias positivas. Pero tampoco me paro en el otro lado a decir que no pasa nada, porque no lo hago con la marihuana y no lo hago con ninguna otra droga. Consumir drogas tiene consecuencias. Ahora, más allá de lo que digamos los políticos, la gente consume. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hacemos como que no pasa nada o intentamos cambiar las cosas? Hacer buenas políticas sanitarias, establecer sistemas de tratamiento. Yo he visitado muchas clínicas, muchos centros comunitarios, muchas comunidades terapéuticas. Ahí lo que se hace es reducción del daño, ¿sí? Los consumidores de cocaína fuman tabaco, los consumidores de alcohol fuman tabaco como forma de aplacar el síndrome de abstinencia. La marihuana puede ayudar mucho a los consumidores de pasta base, y esto también lo han dicho muchos psiquiatras especializados en el tema. Creo que lo peor que podemos hacer como sociedad es cerrarnos en nuestras posiciones, porque al igual que Schiavarelli, yo quiero lo mejor para la salud de los uruguayos, y creo que esta política que hemos tenido hasta ahora no ha sido efectiva en mejorar la salud de las personas. Doctor Alberto Schiavarelli. Un tema que me parece muy importante antes de ir a este tema, que lo quiero dejar claramente planteado. Según se informa, el gobierno estaría dotando de recursos para comenzar una campaña de apoyo y de explicación sobre estos temas. Bueno, yo no puedo exigir ni demandar, pero pido, que es una buena forma educada de exigir y demandar,
que si eso se produce con fondos públicos, tengamos quienes pensamos diferente y las asociaciones que tienen que ver con estos temas, el mismo espacio de pantalla para poder plantear estos temas a la opinión pública. Porque si no, de lo contrario, tendremos un sesgo de una competencia imposible. Primer punto importante. El segundo tema que me parece trascendente es que no hay duda que para la persona que esté dispuesta a registrarse e ir a comprar la droga, la marihuana, para esa persona va a tener un producto estandarizado que le va supuestamente vender el Estado. Ahora, esa gente va a ser una parte mínima del mercado de consumo, porque todos los menores están fuera, y todos los mayores que no quieren estar registrados, o consumen más de 40 y no quieren estar sometidos a un tratamiento, seguirán comprando en un mercado negro, que va a tener que competir con esa planta regular, que tiene menos cantidad de THC, y que va a llegar porque usted tiene abierto el camino para consumir algo de mejor calidad y sustantivamente con más efecto. La gente consume para obtener una modificación en su conducta. No consume por otra cosa. Si las drogas tuvieran el primer día de consumo los efectos de la gente que hoy está en tratamientos, incluso en el país, realmente desgarradores. En esta misma mesa, Jorge, recuerdo aquel programa que vino de la madre de Plaza de la Rocío. Cuando vino Rocío, que estaba totalmente en contra de este tipo de proyectos. Sí. Digo, cuando los padres que tienen que ver con esto, cuando los psiquiatras que tienen que ver con esto, los que tenemos, me saco del medio, pero los que hemos trabajado recorriendo el mundo este tema y trabajando por estas cosas, cuando la Sociedad Mundial de Psiquiatría, cuando todas las Naciones Unidas dicen, cuidado con este tema, usted haga lo que quiera, pero cuidado con este tema, no lo simplifique, que como recién decía el diputado, por suerte este debate fue como tienen que ser estas cosas. Bueno, está tu moderación en el medio. No, pero está bien. Vayan ustedes. Pero lo importante es que, primero, por respeto a la audiencia, segundo, por respeto a los consumidores, porque estamos en una situación muy difícil, porque además no hay respuesta para el que quiere salir de una dependencia de este tipo. A mí realmente me mueve visceralmente el tomo y obligo del viejo tango, que hace que mucha gente no pueda consumir sola y lleve a otros, por eso una droga social. Este tema tiene que ver con la capacidad de querer y entender, tiene que ver con la capacidad de aplicar la inteligencia humana. Yo estoy en contra de todo lo que afecte la capacidad de ser inteligentes en un mundo que tiene tantas dificultades por remontar. Yo estoy alarmado, como todos los uruguayos, de la cantidad de gente que no está terminando sus estudios. Tenemos que estar recurriendo a una frase que realmente no comparto, hay que enamorar a los muchachos para que estudien. No, si a mí me hubieran tenido que enamorar para ir a primer año de escuela, yo todavía estaría por entrar a la escuela. Hay cosas que hay que hacerlas porque hay que hacerlas, y hay sustancias que rompen el compromiso con la responsabilidad de vivir, y la marihuana no fortalece el compromiso con la responsabilidad de vivir. Por lo tanto, más allá de cualquier otra consideración que recién empieza, de todos modos, creo que lo importante es rescatar este nivel de debate, que es el que ilustra, ¿no? Bien, pero hay algo que dijo Sebastián, ¿no? Sebastián decía, por ejemplo, argumentaba sobre esta iniciativa, argumentaba sobre la situación que estamos viviendo. Es decir, Sebastián, si yo no leí mal, no escuché mal lo que tú decías, no podemos seguir así. Es decir, esta situación nos lleva a una calamidad nacional. Ya la ha producido, ha estragado a muchos de nuestros jóvenes. Entonces, Schiaparelli, si esto no es compartido, esta iniciativa del gobierno no es compartida, ¿quiere decir que tenemos que seguir como estamos? Yo creo que hay un primer punto que siempre quiero rescatar. Está bien, ¿no, Sebastián? No sé si expresé bien lo que tú decías. Yo estuve en la Comisión Interpartidaria de Seguridad Pública, y yo creo que hay un primer mérito que uno debe reconocer, y es el hecho de asumir la existencia de una dificultad y de un problema. Ese punto es muy importante porque a partir de él se pueden resolver temas. El tema de la medición del fracaso respecto de lo que hay tiene que ser comparado con respecto de lo que pudo haber sido, que es una construcción intelectual. Francamente, ahora vamos a tener una forma de medir a partir de estos comentarios qué efectos tienen en los adolescentes. Se están organizando estudios de este tema y se van a organizar, porque hay que ver cómo van a reaccionar los chiquilines de 10, 11, 12 años con este discurso, más allá de que la ley salga o no salga. Pero también es cierto que los factores, en la vida hay factores de riesgo y factores de protección.
el factor de riesgo de la droga está allí, es múltiple. Ya dije, incluso hay propensiones psiquiátricas que tienen que ver a la propensión al consumo. Ahora, lo que nos está faltando, tenemos algo, pero tenemos que profundizar, son los factores de protección. El deporte, la educación, la prevención de la que hablaba el diputado, la sensibilidad en el arte, la condición de una educación para la vida que no estamos dando. Nosotros no estamos educando para el conflicto, estamos para resolver el conflicto. La gente que vive un miedo todas las mañanas, como todos los seres humanos, se tiene una dificultad con otro, la educación uruguaya no le está enseñando cómo, eso que usted dijo recién, el ponerse de acuerdo. La definición de razón hoy no es solo ser razonable yo, es tener la capacidad y la inteligencia para entender la razón que el otro puede tener, que genera este tipo de debates. Por ejemplo, fuera de micrófono, yo hablaba justamente con alguien que descubrí muy inteligente. Digo, no entren en el tema de la cantidad mínima de drogas, porque ese fue uno de los grandes logros uruguayos para evitar la discriminación en la sanción. En una palabra, a lo que voy es de que una política fracasa cuando uno la puede comparar con otra cosa. ¿Uruguay habrá fracasado? ¿Nos estarán faltando fortalecer los factores de protección? ¿No será eso? La medición que hagamos después de lo que digan los muchachos en las encuestas que se van a comenzar a hacer sobre cómo perciben el riesgo del consumo de marihuana, y por qué hablar de marihuana y no hablar de otras sustancias. Solo termino diciendo que a pesar de esa intención, creer que se va a afectar las bocas de venta de pasta base con este tema, lo único que estamos haciendo es solventar la aparición de nuevas bocas de venta a través de estos productos. ¿Querías agregar algo más, Sebastián? No, simplemente que la experiencia internacional muestra que la separación de mercados es positiva para los consumidores de marihuana porque se distancia este efecto góndola. Y pongo como ejemplo Holanda, donde los consumidores de heroína, que es una droga muy dura, tienen más de 35 años. ¿sí? Pero simplemente eso, y muchas gracias por el espacio. Y creo que tenemos que avanzar en este tipo de propuestas. No resisto decir solo que en Holanda el tema de la heroína se resolvió con metadona. También no es con el así. hashish. También es así. No con el hashish. Y separación de mercados. Sí, pero cada vez más chico, ¿no? Señores, el diputado Sebastián Sabini y el doctor Alberto Scavarelli estuvieron esta mañana aquí en Tiempo Presente. Gracias a los dos, gracias por el nivel. Nos han ayudado muchísimo para comprender las dos posiciones y para aprender sobre estas circunstancias. Mañana vamos a tener, a propósito de la situación, ¿verdad?, que el Uruguay vive. Cuando decimos el Uruguay, porque es el país en el cual vivimos. Esta es una realidad que se expresa con suma violencia yo diría que en casi todas partes del mundo, ¿verdad? Pero estamos hablando del Uruguay, que es el país en el que vivimos, en el que nacimos, al que queremos mejor. Mañana vamos a tener familiares de adictos aquí en la mañana de Tiempo Presente, en Temas Presentes, para conocer precisamente la experiencia y sus opiniones. Les reitero, muy agradecido a los dos. Seguimos adelante. Gracias a ti. Temas Presentes fue una presentación de Indumex, servicios financieros, más cambio a su favor. Catún nace Uruguay, nos inspira un país. Ortopedia Universal, importadores y venta de productos ortopédicos. Previsora Martinelli, 130 años brindando la solución total en servicios fúnebres. Fuserep, ahorrás, creces. IMP, medicina personalizada, líderes en medicina privada.